Estoy de acuerdo, querido Ricardo. Estoy siguiendo también información de último momento. Oye, a ver, déjame rescatar esto que dice allá en Europa Gerardo Pisarello, el profesor en Derecho Constitucional, diputado, sobre la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. En momentos en que se reaviva la campaña misógina en su contra, de que el que manda es Andy, de que si le dieron la espalda en su evento en el Zócalo, ya ves que traen bueno, Reina Iré Ramírez, que poniendo así como esta idea de que en el gabinete de seguridad no la tomaron en cuenta por ser mujer para el envío de esta lista de reos de alto nivel a Estados Unidos. Allá en Europa se habla así de la presidenta, una presidenta que genera toda clase de reacciones en la oposición en México, y que pues ve cómo lo único que pueden escupir sus opositores es veneno. Y ahí póngale desde Lili Telles hasta Salinas Pliego, hasta Alasraqui, hasta Alito, hasta este Romero del PAN. Mientras en España, mientras en Europa se habla así. ¿Qué digo España? Es en Europa. Si de lo que se trata es de plantar cara a las bravuconadas de Trump y de su cohorte de multimillonarios, me parece que hoy es justo reconocer desde aquí la enorme dignidad mostrada por el pueblo mexicano y por su presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hubiéramos querido en Europa tener una voz clara, serena y firme como la de la presidenta de México frente a las amenazas de Trump. Ya hubiera querido Europa tener una voz que defienda el diálogo, pero desde la afirmación de la propia soberanía y sin subordinación alguna, como hizo la presidenta mexicana. Ya hubiera querido Europa tener al pueblo en la calle, como hizo el pueblo mexicano llenando el Zócalo de la Ciudad de México, para decirle a su presidenta que no estaba sola. ¿Qué diferencia entre la presidenta Sheinbaum y Santiago Abascal de Vox postrado ante Trump y su política arancelaria? ¿Qué diferencia entre la presidenta Sheinbaum, firme contra el neoliberalismo, defensora de la paz, y un Partido Popular incapaz de aprobar una sola medida de avance social y siempre desde Aznar anclado al apoyo a la industria armamentística norteamericana? Ojalá el ejemplo de México, que se suma al de otros países de América Latina y al que ahora parece sumarse Canadá, cunda también entre nosotros. Por cierto, hablando de las bravuconadas de Trump, se anunció que hay aranceles del 50% al acero canadiense luego de que una de las provincias de Canadá impusieron arancel del 25% a la electricidad que se provee a Estados Unidos, y esto ha provocado una caída como de 400 puntos en la bolsa de valores en Nueva York. Durísimos momentos en la economía de Estados Unidos para los grandes capitales por las bravuconadas de Trump, precisamente, querido Ricardo Sevilla. Sí, exactamente. Y fíjate, aquí el tema es sumamente relevante porque en la oposición estaban diciendo que no había sido una victoria para el pueblo de México, este asunto que se va a dirimir el 2 de abril finalmente, y que prácticamente no va a haber cobro de aranceles. Yo así lo anticipo, insisto, no soy ningún gurú, ni tampoco me les voy a dar de especialista en temas económicos internacionales, como hoy muchos irresponsables y descuidados lo hacen, pero a mí me parece muy relevante comentar esto, me parece de muy buen tino. ¿Por qué? Porque la administración de Donald Trump está anunciando que va a haber una política arancelaria donde va a haber reciprocidad. ¿Cuál es esa reciprocidad? Bueno, tú me cobras 50% de aranceles, pues yo te voy a cobrar lo mismo en reciprocidad. Eso le tendrá que preocupar a aquellos países, a aquellas economías que le cobran un porcentaje alto de aranceles a Estados Unidos. Ahí les tiene que preocupar. Pero en el caso de México, como ya ha sido informado tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como el secretario de Relaciones Exteriores, el exrector de la UNAM, como la propia presidenta de la República ha dicho, bueno, la mayoría
de las empresas y todos los productos se encuentran contenidos en el TEC-MEC, en el Tratado de Libre Comercio, pues entonces no tiene que haber ninguna preocupación, porque en la mayoría de los casos no se cobran aranceles. Sí hay un apartado que se maneja de manera distinta y ahí se va a ver, bueno, hay este arancel del 5, del 10%, entonces en reciprocidad tendrá que cobrar la administración de Donald Trump también lo mismo. Pero si no lo hay, no tiene por qué haber ninguna preocupación. Así que revise usted, la invito a ver qué productos, qué empresas están contenidos en el Tratado de Libre Comercio y se va a dar cuenta usted de que hay un respiro. Por eso lo que sucedió el domingo fue muy, pero muy relevante. Esta unidad nacional, yo lo vería de esta manera, salvo estúpidos que se van ahí desde una playa ahí como el Pedro Ferriz, hija, o desde no, ni siquiera a la playa, creo que estaba en una alberca ahí, el tipo, pues pueden hacer ironías de lo que quieran, pero la unidad nacional no se rompe porque un grupo de resentidos, porque un grupo de alocados pagados por la oposición digan y se enardezcan sobre lo que sea. A mí eso me parece cosa aparte. Creo que está resuelto ya incluso el tema para el 2 de abril, solamente tendremos que esperar hasta ese momento y veremos la lista de qué productos van a tener el arancel correspondiendo a esta política de reciprocidad. Mientras tanto, no creo que haya que perder la calma, ni el sueño, ni nada de eso, salvo ahí en la oposición, que como les pagan por producto y por golpe y no están asestando ninguno, pues ahí a lo mejor sus patrocinadores van a decir, ya les quitamos el presupuesto porque no están acertando en el blanco. A mí eso me parece la mar de relevante, querido Vicente. Voy a